misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Quisiera ser como tú, recorrer los caminos con un fuego interior, arrastrar a los hombres tras un gran ideal y decirle a las islas el paso de Dios. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Quisiera ser como tú, trabajar todo el día en la viña del Señor. Que otro use mis redes, que otro use el telar. Mi denario, mi herencia, el rostro de Dios. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Quisiera ser como tú y sentir la ternura del materno corazón, quien me envíe su brazo a los pueblos del sur y me diga al oído: tu madre soy yo. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Quisiera ser como tú, caminar 1000 senderos, proclamar sin temor, una mano en el tiempo con la otra hacia Dios, y escuchar al Espíritu: ya viene el Señor. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Bienvenidos hoy sábado ya de la octava semana la octava de Pascua, de esta semana después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras que corresponden con el día de hoy y una breve reflexión sobre las mismas. Iniciamos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 13 al 21. En aquellos días los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, viendo la seguridad de Pedro y Juan, y notaron que eran hombres sin letras ni instrucción, estaban sorprendidos. Reconocían que había sido compañero de Jesús, pero viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido curado, no encontraban respuesta. Lo mandaron salir fuera del Sanedrín y se pusieron
deliberar entre ellos, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Es evidente que todo Jerusalén conoce el milagro realizado por ellos. No podemos negarlo. Pero para evitar que se siga divulgando, les prohibiremos con amenazas que vuelvan a hablar a nadie de ese nombre. Y habiéndolos llamado, les prohibieron severamente predicar y enseñar en nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les replicaron diciendo: ¿es justo ante Dios que os obedezcamos a vosotros más que a Él? Juzgadlo vosotros. Por nuestra parte no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. Pero ellos repitieron la prohibición, lo soltaron sin encontrar la manera de castigarlos a causa del pueblo, porque todos daban gloria a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 117, dice lo que sigue: te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El Señor es mi fuerza y mi energía, Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Abriré las puertas de la salvación y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entran por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Capítulo 16, versículos del 9 al 15. Jesús resucitado, al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después apareció en figura de otro a 2 de ellos, que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no lo creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11, cuando estaban en la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: id al mundo entero y proclamar el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vamos a reflexionar en profundidad estas lecturas evangelios del día de hoy, el Salmo, que nos habla de unas cosas muy, muy importantes que debemos saber. Cuando en la primera carta, la primera lectura, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 13 al 21. Quiero pararme ahí un momentito. Cuando se leen las lecturas en misa no se dice el capítulo ni nada de eso. Yo lo suelo decir aquí porque hay gente que me ve que no es católica. Entonces, para que ellos revisen en sus Biblias y miren en verdad lo que ponen. Tener en cuenta que la Biblia católica, a la Reina Valera, que es de los protestantes, de los testigos de Jehová, es muy diferente porque hay libros que no están dentro de la Biblia. Entonces es importante
que ellos se enteren que esos libros, por ejemplo, el de Deuteronomio, que los testigos de Jehová no lo tienen, y otros hermanos protestantes tampoco lo tienen, entonces se han quedado con la mitad, no saben ni la mitad de lo que es la verdadera presencia del Señor y la verdadera doctrina que el Señor enseña a los apóstoles. Es importante que se lean como mínimo una vez en toda su vida, como mínimo, y leer de vez en cuando las lecturas del día de todo lo que es la Biblia completa, todos los libros. Bueno, hermanos, vamos a seguir en este punto. La lectura del Hechos de los Apóstoles nos dicen que ellos mismos se contradicieron diciendo que no tenían forma de castigar a los discípulos, porque enseñaban, todo el mundo había visto y había creído, y ellos curaban en nombre de Jesucristo, para la gloria de Dios Padre. Entonces ellos habían visto y que no tenían manera, y tenían la prueba fehaciente de que la persona estaba curada, el paralítico estaba curado, pero aún así era que los fariseos y los escribas: te prohíbo que sigas hablando en nombre de ese hombre. Y Pedro les dice muy claramente, les explicaron: ¿es justo ante Dios que os obedezcamos a vosotros más que a Él? Una simple pregunta, pero tiene una fuerza descomunal. Es juzgarlo vosotros, dice, por vuestra parte no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. Es importante aclarar este punto. Hoy en la vida, ¿qué nos llena con la vida de hoy en día? ¿Cuál es la conciencia del bien, la conciencia de Dios y la conciencia del mal? Yo saber que estoy haciendo unas cosas bien y según la doctrina de Dios, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, voy por el camino correcto, pues el afán es seguir por ese camino. Podrán unos decirme: no, tú no vayas por ahí. Otros: sí. No, mira, este solo está haciendo esto. Da igual. O otras personas dicen: no vayas a la iglesia. Pero tú, ¿qué haces en la iglesia? Tienes que atender a tu familia. Y como les dice Pedro, le dice nuestro Señor a todos los discípulos. Y está cuando le dice: Señor, está tu madre fuera, y Juan dice: ¿Y quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Son los que escuchan y cumplen la palabra de Dios. Y vuelve a recordar en esta lectura, en la primera lectura, y es muy importante, muy importante, que lo que me diga el hombre, y si va, no tengo que hacer caso, sino sirve. Cuando yo, por ejemplo, pido una orientación, un consejo, pero no quiere decir que yo tenga que hacerle caso a ese consejo. Esa persona me dirá su consejo según su vista, su opinión, pero la decisión es mía. Y yo tengo que tomar las decisiones en la vida según mi conciencia interior, buscando mi corazón. Al buscar mi corazón, Espíritu Santo, ven, muéstrame el camino, dirige mi andar, ilumina mi caminar hacia la casa del Padre. Ese caminar debe ser la conciencia. Y cuando yo digo eso,
y lo que me dicen las demás personas me sirven de ejemplo, y digo, ¿qué haría el Señor ante este dilema o el problema que pudiera tener? Y a los pocos minutos, una hora, 2 horas, o a lo mejor un día, viene una imagen en mi mente y me dice, ¡pum!, y me da la solución. Mira, qué fácil lo tenía. Era tan claro, no por correr se arreglan las cosas, sino espera, paciencia, deja que tu mente y tu corazón se armonicen, y tu amor en Cristo te dirija hacia el verdadero camino y el caminar diario. Es importante leer, releer muchas veces esta primera lectura. Y cuando nosotros preguntamos y el Señor nos enseña, nos escucha y nos dirige el camino, por eso el Salmo es responsabilidad que abarca siempre la primera lectura. Cuando los problemas en el caminar se van solucionando, se van dirigiendo, se van atajando, por eso dice el Salmo, te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Siempre dar gracias. Cuando, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con este problema? Y al cabo, mejor de una hora, te viene la solución. Dice, gracias, Padre, porque me escuchaste. Gracias, mi Señor, porque me escuchaste. Es importante por siempre dar gracias. Señor, ¿qué tengo que hacer? Espíritu Santo, ilumíname el caminar. Y es importante ese andar correcto. Os voy a contar un caso de una persona que salió de España en el aeropuerto a dar una conferencia a México, en el estado de Chihuahua, y llegó al estado de Chihuahua la primera vez que había viajado a tan lejos, 11 horas y media de viaje. Llega al estado de Chihuahua, se baja del avión, no ve ningún cartel dónde tenía que dirigirse, ni a qué taquilla, ni porque tenía que hacer transbordo desde México DF al estado de Chihuahua. Entonces no sabía qué puerta tenía que ir. Sabía que tenía que ir a aduanas y de aduanas pasar a la puerta de embarque del otro vuelo. No tenía ni idea. Y el tiempo se le corría. Y se queda parado y empieza, Espíritu Santo, ven, muéstrame el camino. Ilumíname en mi caminar. Y le aparece un señor con un carrito. Llevando varias maletas, y le dice al viajero, ¿dónde va usted? Pues voy al estado de Chihuahua y no sé por dónde tengo que ir. Y esa maleta es para el estado de Chihuahua, póngala en esa cinta. Y suba esas escaleras, al final de todo tiene el mostrador. Y efectivamente. Y ese viajero nunca lo volvió a ver. Esa persona que iba con el carrito y le dio las gracias, y fue su caminar, y llegó allí y ya tenía su billete, tenía todo preparado y estaba esperando el vuelo para hacer el transbordo. Qué fácil. Y gracias, Señor, porque me escuchaste. El Señor está con nosotros, pero tenemos que escucharlo. Muchas veces nos habla, pero con televisiones, con noticias, con historias, por problemas, no escuchamos a nuestro Señor. Tenemos que, en nuestro andar diario, escucharlo continuamente. En este caminar diario, tenemos que escucharlo perfectamente. Esa persona llegó al estado de Chihuahua perfectamente, echó 5 días, y volvió otra vez sin problema ninguno, y salió un poco de lluvia, salió de Chihuahua un
poco de lluvia. Llegó a México DF y cuando estaba ya volando desde México DF para España, se entera que en el aeropuerto de Chihuahua se había cerrado porque el agua subía 1,5 metros y estaba todo el aeropuerto inundado. Lo que es estar en el camino, El ángel, todos los ángeles te ayudan para cumplir esa misión. Esa persona que hizo ese viaje fui yo. Por eso les digo a ustedes, sean firmes en la fe del Señor, y siempre escuchen a Dios, no al hombre. Al hombre pueden pedirle consejos, al hermano, al amigo, pero siempre habrá algo por interés por medio. Pero cuando le piden algo a Dios, se lo da con el amor del mundo, con todo, y eso es lo que se le da. En la lectura del Santo Evangelio de San Marcos nos dice perfectamente cuando se le aparece a María Magdalena que había echado los 7 demonios. Y ella había llorado, y después apareció la figura de otros de ellos, iban caminando en el campo, anunciado a los demás, pero no lo creyeron. Los apóstoles no creyeron. Bienaventurados los que sin ver creen. Dichosos los que sin ver creen. Pero los apóstoles no creyeron hasta que se les apareció delante. Y aún así, había que meter el dedo en las llagas. Aún así, había que meter el dedo en el costado para poder creer. ¿Y qué les dice el Señor? ¿Qué les dice? Les echó en cara esa incredulidad y dureza de corazón, porque estaban mirando el mundo material, no mirando la grandeza de Dios, la gracia de Dios en Él, en nuestro Señor. No estaban mirando la grandeza de Dios, porque una persona cuando tiene la grandeza, tiene la gracia de Dios, tiene el Espíritu, y es mismo Dios en persona, que te viene a decirte, he resucitado y estoy aquí, voy al camino del Padre. Y les dijo, ir al mundo y proclamar el Evangelio a toda la creación. Toda la creación. Es importante entender eso. Nosotros somos hijos de Dios. Id, no especificó a solo los apóstoles que estaban ahí, sino a todos los que estaban en esa habitación. A todos, id y proclamar el Evangelio. Todos los que nos hemos convertido en nuestro Señor Jesucristo, nos hemos convertido a través de la única iglesia y verdadera de nuestro Señor Jesucristo, a través del bautismo nos hemos convertido en hijos de Dios. Nos dice el Padre, id y proclamar el Evangelio por toda la creación. Ir y proclamar que el reino de Dios ha llegado a esta tierra. Eso es lo que nos quiere decir el Evangelio. Bueno, hermanos, hermanas, espero que esta reflexión llegue a su profundo de sus corazones y pueda llegar a avanzar muy, muy continuamente. Puedan despertar como debemos despertar todos de esta oscuridad y acercarnos más a Cristo. Buscar esa santidad por la que estamos llamados a convertirnos. Hermanos, les amo con todo mi corazón. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias.
Nos vemos en el siguiente vídeo. Bendiciones.